Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. La palabra del Señor es la que vivifica nuestros corazones, es la que genera la fe que nos falta para ver el milagro que necesitamos. Y qué importante es venir en esta mañana con la disposición de escuchar lo que Dios tiene que decirnos, porque siempre cuando Dios nos habla al corazón es porque Él desea mejorar nuestra vida, es porque Él desea darnos una bendición que hasta este minuto no tenemos, y que Dios de alguna manera quiere bendecirnos hablándonos por medio de la palabra. Así que qué importante que usted haya venido y que haya venido con expectativas, no expectativas que usted pueda recibir de nosotros hacia usted, sino que lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Debe haber una gran expectativa, un gran deseo de querer escuchar al Señor y atender a las palabras del Señor con fe. Porque la Escritura dice que si recibimos la palabra con fe, recibiremos lo que hemos pedido, lo que anhela nuestro corazón. Les invito en esta mañana para que podamos abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Mateo capítulo 5. Les invito a ponerse de pie. Evangelio de Mateo capítulo 5, vamos a leer el versículo 14, todos juntos. Mateo capítulo 5, versículo 14. Vamos a leer bien fuerte todos juntos la palabra del Señor en este día. Amén. Lo leemos en el nombre del Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Leemos de nuevo todos fuerte. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede mover. Amén. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestra cabeza y oramos. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana porque tú estás en este lugar por medio de tu Espíritu Santo. Te honramos y te bendecimos, Señor, porque eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Tú no cambias, Señor. Tú estás presente en este lugar y tú quieres hablarnos por medio de tu palabra para que podamos comprender tus caminos y podamos caminar en ellos en conformidad al propósito que tú tienes con nuestra vida. Reconocemos, Señor, en esta mañana nuestra profunda necesidad de ti y creemos, Dios mío, que solo tus palabras son vida eterna para nosotros. Creemos que tu palabra produce fe en nuestros corazones para ver el milagro que anhela y necesita nuestra vida. Dios mío, reconocemos que dependemos de ti porque solo tú eres sabio, solo tú eres el que tiene la palabra oportuna que nuestra alma está necesitando en este tiempo y en este día. Gracias te damos por esta palabra leída en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Qué importante es darnos cuenta a través de la palabra del Señor que todo lo que hoy día estamos celebrando que tiene que ver con la Santa Cena es un acto realizado por Cristo no solo para perdonar nuestros pecados, no solo para traer perdón a nuestra vida por causa del pecado que existía en nosotros, sino que Cristo también quiere llamar a todos los hombres al arrepentimiento para que estos no solo tengan un renunciar a sus propios errores o pecados, sino que estos sean puestos en un lugar que Dios les ha dado, un lugar de honra. Este lugar de honra tiene que ver con la posición que ninguno de nosotros merecemos, pero que Cristo a través de su sacrificio nos dio a cada uno de nosotros. El lugar de ser la iglesia de Jesucristo. Eso significa que ser la iglesia de Jesucristo
tiene que ver necesariamente con una acción expiatoria que Cristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Hoy día todos nosotros somos iglesia y la dignidad que nosotros poseemos hay uno que se la ganó en la cruz del Calvario y este es Jesucristo. Hoy día nosotros somos testimonio de esa acción, somos testimonio o resultado de la entrega que Jesús tuvo en la cruz del Calvario. Importante es entender de que nuestra mentalidad siempre debe ser la mente que Dios quiere que nosotros tengamos. Porque si estamos en conformidad a lo que Dios piensa respecto de nosotros, seguramente que eso influirá de tal manera en nuestra vida que hará de nosotros nuevas personas. El creer en la obra de Cristo y el entender en profundidad lo que significa que Él hizo en la cruz del Calvario, nos llevará a todos nosotros a tomar una actitud distinta en este mundo y a enfrentar toda circunstancia de la vida con un valor de fe sobrenatural. Nos llevará a tener conciencia de lo que somos y esta conciencia de lo que somos nos llevará a enfrentar al maligno con una actitud de fortaleza, porque sabemos que nuestra fuerza proviene del Señor Dios Todopoderoso. La integridad, la realidad de ser lo que somos, no es fruto de nuestra fuerza de voluntad, no es fruto de nuestro esfuerzo, sino que Cristo en la cruz nos dignificó, poniendo sobre nosotros no solamente el perdón de nuestros pecados, sino que la dignidad de ser su pueblo, de ser su iglesia, de ser hijos de Dios en este tiempo que dan testimonio acerca de la importancia de Dios en la vida de los seres humanos. La conciencia que debemos tener en las Sagradas Escrituras nos lleva a reconocer lo que Dios dice respecto de nosotros, con lo cual cada uno de nosotros debemos sentirnos plenamente identificados. Porque las Sagradas Escrituras enseñan en Proverbios 23:7 cuál es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. La perspectiva, la visión que tenemos respecto de nosotros en nuestro corazón es la que nos motivará a hacer lo que hacemos o no cumplir lo que Dios nos pide en su palabra. Lo que somos dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, es aquello que reflejamos en nuestra realidad exterior. Somos lo que pensamos, somos la suma de lo que existe dentro de nosotros. Cuando la Biblia habla de la palabra corazón, habla de una palabra hebrea que se llama lev, y esto quiere decir que es aquello que está por debajo de nuestra mente. Nuestra mente es lo consciente. Lo que está debajo de nuestra mente es el subconsciente. Y es ahí donde se almacenan todos los conocimientos que no teníamos desde el comienzo de nuestra existencia. Es como, específicamente como un computador. La pantalla de este es el consciente, lo que reflejamos hacia afuera. Pero el disco duro es el subconsciente, donde está toda la enseñanza que hemos tenido, la formación que hemos adquirido desde nuestra niñez. Nacimos vacíos en nuestro interior. La sociedad se ha encargado de llenar nuestra vida de su propio conocimiento y de acuerdo a la conciencia que tenemos en nuestra vida es como reaccionamos en nuestro interior. Por lo tanto, cuando las personas son marcadas negativamente desde la niñez, esto traerá consecuencias negativas en su propio desarrollo sobre esta tierra. Lo que reflejará hacia afuera será fruto de lo que tiene dentro de su corazón, porque es la formación que ha recibido. Si alguien es maltratado psicológicamente, seguramente que lo que reflejará hacia afuera es temor, es sencillamente angustia frente a los grandes desafíos, sentirá muchas cosas que le paralizarán para tomar decisiones importantes, porque dentro de su corazón existen realidades que han marcado el desarrollo normal que esta persona podía tener. Por eso la palabra del Señor dice que cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Es la manera como se conduce, es la manera como va a reaccionar frente a su entorno.
Cuando escuchamos al Señor en el relato de las Sagradas Escrituras, descubrimos lo que Dios quiere que nosotros pensemos respecto de nosotros mismos. Descubrimos lo que Dios piensa de nosotros en Jesucristo. Descubrimos el valor que Dios nos da, porque Dios no es hombre para lisonjearnos, no es hombre para decirnos palabras lindas. Él nos dice lo que somos, porque así es la realidad. Cuando yo escucho a Dios, estoy escuchando la verdad. Cuando yo escucho lo que Dios me dice en su palabra, debo entender que lo que Dios me dice ahí no es una sobada de lomo para que yo me sienta bien, sino que Dios me está diciendo lo que hoy somos en Jesucristo. Tenemos una dignidad que Él nos ha dado. Tenemos una calidad humana que hoy día reposa en nuestros corazones, producto de que la presencia de Dios está en nuestra vida. Dice aquí la palabra del Señor en el Evangelio: vosotros sois la luz de este mundo. Significa que todo lo que no tiene que ver con la iglesia está bajo tinieblas. Está regido por el reino de las tinieblas. Lo único luminoso que Dios ve sobre este mundo es a usted y es a mí. Porque Dios ha dicho que nosotros somos la luz de este mundo. Si Dios dice lo que somos, con esa palabra está implícito el sentido de responsabilidad que cada uno de nosotros debemos tener hacia aquellos que están en tinieblas. La luz nuestra debe brillar de tal modo que los hombres vean al Señor y lo glorifiquen. La luz nuestra debe ser de tal forma que los hombres puedan descubrir las respuestas a todas sus necesidades en el estado de tiniebla en el cual se encuentra esta sociedad. Dios nos pone en una posición de honra. Él dice de esta manera: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Eso quiere decir que lo que somos no puede pasar inadvertido. Lo que somos no puede pasar sin que las personas puedan vernos en lo que somos. Significa que esta es una responsabilidad no solo en el aspecto de religión, no solo en el aspecto de estar en este lugar, sino ser una influencia positiva de Cristo en esta sociedad. Porque la sal y la luz tienen la capacidad de influir sobre este mundo que está en tinieblas. Si no, perdería necesariamente el sentido de su substancia. Si la luz no ilumina y la sal no sazona, la Escritura nos dice que esto es pisoteado por los hombres porque es inefectivo para resolver los problemas que el mundo tiene. Cuando la luz brilla es porque esta luz tiene esa capacidad, la capacidad de influir sobre esta sociedad y de traer respuestas a los problemas más profundos que existen en el hombre. Eso se llama evangelio, una buena noticia a la necesidad puntual que cada uno de los seres humanos tiene en este mundo. El Señor dice que es una ciudad sentada sobre un monte y no se puede esconder. Lo que Dios ha puesto en ti y en mí, aunque lo disfracemos, aunque tratemos de ocultarnos, lo que Dios ha puesto en ti y en mí no se puede esconder. Es aquello que está presente, es aquello que de alguna forma la gente, sin que tú le digas que eres cristiano, hay muchas personas que se pueden acercar a ti y en la experiencia ya lo hemos tenido, gente que te dice: usted es distinto, algo hay en usted que es diferente. Es que Cristo está en nuestro corazón y eso marca la diferencia. Eso debe estar haciendo la diferencia, no solamente en nuestras conductas, en nuestras maneras de pensar, sino que también debe hacer la diferencia en este mundo que está sumido en tinieblas y en desazón espiritual. Dios nos ha puesto como líderes. Dios nos ha puesto en un lugar de honra. Estamos sobre la medida baja. Dios nos ha puesto sobre un monte. Ejercemos un liderazgo espiritual. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad de tener un buen liderazgo espiritual para que la gente pueda mirar hacia la ciudad sentada
sobre un monte y glorificar al Señor, porque en esa ciudad, que es la iglesia, está la respuesta para su vida, para su necesidad. Ser el líder no tiene que ver con una posición, no tiene que ver con una realidad de una vestimenta. Ser líder no tiene que ver con ciertas habilidades externas, tiene que ver con una realidad que es capaz de formar a otros, producto de la fe recibida en el corazón, que tiene la calidad de darnos transformación a cada uno de nosotros. La palabra del Señor comienza el mensaje de Cristo diciendo que lo que primero debe existir en aquellos que le han conocido, un cambio de manera de pensar. Estos deben dejar de pensar en ser humanos comunes y corrientes y deben transformarse en líderes espirituales sobre este mundo. Dios nos llama a salir del anonimato, porque no podemos y no debemos escondernos, sino que debemos dar testimonio de lo que hemos recibido y ser el reflejo de Jesús, que es la luz de este mundo. La palabra del Señor nos enseña en profundidad que cada uno de nosotros tenemos una labor que desempeñar. Y esta labor que debemos desempeñar va más allá de reunirnos domingo tras domingo. La realidad que debemos desempeñar es una realidad de compartir lo que cada día estamos recibiendo del Señor sobre nuestras vidas. Tenemos una responsabilidad no solo hacia nosotros mismos, hacia nuestras convicciones, hacia lo que desarrollamos personalmente en la iglesia. Tenemos una responsabilidad hacia afuera, hacia aquellos que no conocen al Señor, y por lo tanto Dios nos llama a ocupar el lugar que Él nos ha dado en las Sagradas Escrituras a nosotros como la iglesia de Jesucristo. Él dice: yo edificaré mi iglesia y las puertas, la fuerza del infierno no prevalecerá contra ella. Significa que la garantía de nuestro éxito está en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, no debemos tener temor a nada ni a nadie, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice su palabra. Debe existir en nuestra vida una convicción tal que Dios nos ha llamado para ser valientes por Él, porque el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan, dice la palabra. Estos son los que toman el orden de Dios, estos son los que toman los propósitos de Dios y lo hacen carne en sus propias vidas, y esto genera un bien en todos aquellos que le rodean. Dios nos ha llamado para salir del anonimato. Dios nos ha llamado para salir de la incertidumbre, de la desazón espiritual que puede existir en tu vida. Hoy día tú puedes tener problemas y dificultades, y muchos que tienen problemas y dificultades no son valientes para Dios, porque esos problemas lo angustian, lo deprimen, los paralizan. Pero yo quiero decirte que Dios nos ha llamado a sobreponernos a toda realidad negativa que estemos viviendo, porque de Él viene nuestra fortaleza. De Él viene el vigor de nuestra vida para seguir actuando en conformidad a lo que somos, una ciudad sentada sobre un monte. Qué bueno es saber, hermanos, que no es uno el que debe brillar solamente en la iglesia. No son solo algunos los que deben resplandecer. Dios llama a una ciudad. Dios los llama a todos a resplandecer de tal manera. Muchos anhelamos los ministerios de otros, pensamos en lo que otros hacen y en la extraordinaria destreza que algunos tienen en muchos desarrollos eclesiásticos, y vivimos en función de lo que otros tienen. Pero yo quiero decirte que el mensaje de Cristo es que toda su ciudad, que es la iglesia, resplandezca de tal manera que los hombres vean en ella los destinos de su propia vida. Para edificarnos, para brillar, para resplandecer, debemos edificarnos. La Biblia nos enseña: edificaos unos a otros, porque esto implica que yo debo apoyar y ayudar al que está a mi lado, que también es parte de la iglesia. Es muy importante entender de que Dios nos ha llamado a ser una hermandad. Dios nos ha llamado a ser un pueblo. Y por lo tanto, las necesidades de mi hermano deben ser mis propias necesidades. La palabra edificar en las Sagradas Escrituras
Es la palabra oikoidomeo, que tiene que ver con la palabra casa o familia. Y eso significa que la relación hermanable que debe existir en nosotros nos debe permitir ayudar al que está a mi lado, porque el que está a mi lado es mi hermano y tenemos un solo Padre Celestial. Y por lo tanto la actitud de responsabilidad que yo tengo no es solo hacia mí mismo en conformidad al crecimiento que yo debo tener espiritualmente hablando, sino que también debo tener un compromiso con aquel que es mi hermano y mi hermana. Porque no todos crecen de la misma manera, pero la responsabilidad es de todos, especialmente de aquellos que han tenido madurez en el Señor, de poder ayudar y sobrellevar a aquellos que son más débiles en la fe. Las Sagradas Escrituras nos muestran muchos pasajes específicamente donde el apóstol Pablo nos habla de edificarnos unos a otros, de tener la conciencia de la responsabilidad, de entender que Dios no quiere que solo algunos singularmente sean los que resplandezcan, sino que Él quiere que toda su iglesia sea la ciudad sentada sobre un monte. Por lo tanto, existen las coyunturas, existen los miembros del cuerpo, 1 Corintios capítulo 12, donde cada uno se ayuda porque cada uno de ellos se necesita. Y la verdad que este edificio, esta entidad espiritual, adquiere una función trascendente cuando el objetivo nuestro no es solo pensar en nuestro propio bien, en lo espiritualmente hablando, sino también en el bien del otro, porque el otro también necesita recibir lo que nosotros hemos recibido del Señor. Hermanos, Dios quiere sacar de nuestra vida toda información que atenta contra lo que somos. Dios quiere sacar de nuestro corazón toda idea y todo pensamiento que hasta el día de hoy no te ha dejado ocupar el lugar que Dios te ha dado por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Dios quiere que tú cambies y yo cambie de manera de pensar. Para que eso sea posible, yo debo adquirir un conocimiento que debe ser mayor del que yo tengo. Y eso a su vez nos lleva hacia las Sagradas Escrituras, donde Jesús nos dice: escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y escudriñar significa profundizarte hasta encontrar la respuesta. No es solo leer por leer la Biblia, es encontrar las respuestas para tu propio problema, para tu propia necesidad. Entonces la vida de Cristo se hará patente, no solo en el sentido de la intelectualidad, del raciocinio, sino que se hará patente también en la existencia, en la experiencia humana. Será una experiencia transformadora. Por eso que Dios decidió hacerse carne, porque si Él nos hubiese hecho carne, sería una idea etérea, abstracta, donde podríamos decir Dios no existe. Pero Él ha demostrado en las Sagradas Escrituras que Él es Dios Todopoderoso, porque no solo fue un concepto religioso, sino que Él decidió hacerse carne por medio de la persona de Jesucristo. Al verlo a Él, vemos al Dios Todopoderoso, y Jesús dice: porque yo y el Padre uno somos. El que me ve a mí, ve al que me envió, dijo el Señor Jesucristo. Él nos dice en este día: ustedes y no otros son la luz de este mundo. Ustedes y no otros son la ciudad sentada sobre un monte. Frente a esa realidad, Él nos da un desafío de ser conquistadores para el Señor, de ser gente valiente, de ser gente osada por el Señor, que seamos capaces de llegar con la luz de Cristo hasta el último rincón de esta tierra, porque la misión nuestra es transformar a los hombres en discípulos de Jesucristo. Eso conlleva una responsabilidad extraordinaria. Debemos ser capaces de formar a otros porque hemos sido formados por el Señor primero. Estamos en el monte de Dios recibiendo lo que Dios nos da para recibir capacitación para poder ejercer una labor responsable con aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. El propósito del liderazgo no es producir seguidores. El propósito del liderazgo es producir líderes espirituales. Gente que asuma un rol y una responsabilidad. Jesús no nos ha llamado a formar seguidores. Jesús nos ha llamado a formar
líderes de la palabra que ocupan el lugar que Cristo les ha dado. Nos equivocamos cuando hacemos proselitismos y estos proselitismos no dan formación, porque eso atenta contra el principio del reino de los cielos. Dios nos ha llamado a ocupar un lugar de preponderancia. Dice la Escritura que en el tiempo futuro la iglesia enseñará a los ángeles, mostrará los misterios a los ángeles. La iglesia ocupará un lugar de honra más allá de este mundo temporal. La palabra del Señor nos muestra por medio de las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos una responsabilidad en este mundo. El liderazgo no se mide por cuántas personas nos siguen, sino por cuántas personas hemos formado para el Señor. ¿Cuánto de usted se da en función de otros para que otros ocupen un lugar de preponderancia? Mire que la palabra del Señor enseña que si un miembro del cuerpo es bendecido, todo el cuerpo se siente bien conjuntamente con él. Si un miembro es honrado, todo el cuerpo se siente bien conjuntamente con él. El formador de Lutero, cuando entraba a la sala donde Lutero estaba, él antes de entrar hacía una reverencia y nadie sabía por qué él lo hacía. Pero llegó un minuto donde se le enseñó o él dijo y manifestó estas palabras: yo hago una reverencia porque a lo mejor muchos de los que están ahí o algunos de los que están ahí llegarán a ser mayores que yo. Y la realidad de eso es que en esa sala estaba Martín Lutero, un hombre que hasta el día de hoy nosotros rescatamos en la historia de la iglesia. Un hombre que escuchó la palabra de Dios, descubrió la respuesta de su propia salvación, descubrió el error teológico que él tenía en su vida, que le hacía vivir una vida de esclavitud y de angustia. Descubrió en el libro de Romanos que el justo por su fe vivirá. Y esa palabra de Dios le libertó el corazón y él descubrió que no tenía por qué seguir sujeto a un sistema religioso que no tenía nada que ver con el principio de Dios respecto de la salvación que recibía el hombre por la gracia del Señor. Y cuando se le hablaba de obras, de hacer obras, él decía gracia, gracia, gracia. Esa verdad la recibió por la palabra del Señor. Domingo tras domingo, en cada momento donde se nos exhorta la palabra del Señor, cuando usted lee las Sagradas Escrituras, Dios nos está hablando. Y Dios nos está hablando para que surja en nosotros una transformación que dé cambios fundamentales a nuestra vida y genere en nosotros una fe distinta, comprometida con el mensaje que nosotros hemos recibido. Mucha gente hoy día recuerda la Semana Santa, pero la recuerdan solo este día, solo en estos días. Se abstienen de comer carne y comen pescado, porque antiguamente las pescaderías servían para los líderes religiosos y ellos llenaron sus bolsillos haciendo esto. Hay muchas costumbres que se realizan porque son una tradición, pero no transforman la vida del ser humano. Mañana se olvidaron de lo que significaba Cristo y de la importancia de Cristo. Con el pasar del tiempo, esta semana va perdiendo valor, porque antiguamente no se escuchaba música, solo música clásica, la gente no decía garabato, había todo un sistema donde en toda la semana la gente no hacía cosas, porque era una semana de recogimiento. Pero hoy día no es así, porque cada día más hay cosas que se van restando a la importancia de las realidades que tienen que ver con la vida espiritual. Dios no nos llama a una semana de recogimiento, Dios nos llama a una vida de entrega por Él, a una vida de total esfuerzo por el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida. Dios no nos ha llamado a ser cristianos de verano, Dios no nos ha llamado a ser cristianos de cierto par de horas durante las semanas. Dios nos ha llamado a tiempo completo. Dios nos ha llamado a ser cristianos aquí y en la Quebrada del Ají. Dios nos ha llamado a ser el testimonio de Él en este mundo. Nosotros somos los que debemos influir sobre esta sociedad y hacer descubrir el verdadero cristianismo que nosotros hemos recibido por la palabra de Cristo en nuestra vida. Hoy día, la verdad que debemos saber que en nosotros está el propósito del Señor.
Cuando Cristo vino a morar en nuestras vidas, esta realidad generó y debe generar en nosotros un sentido de responsabilidad. Si Cristo está en nosotros, es porque quiere que todo lo que Dios quiere darnos sea parte de nuestra manera de pensar y de nuestra manera de actuar. Dios no nos ha llamado para ser indiferentes a lo que Él nos ha dicho. Somos o no somos cristianos, somos o no somos de la fe del Señor. Eso se verá reflejado en la calidad de vida que nosotros tenemos hacia Él, en nuestro compromiso y nuestra realidad de entrega hacia el Señor Jesucristo. Marcará la diferencia de que si nuestro cristianismo sencillamente es una realidad o sencillamente es un convencimiento, pero no ha transformado nuestra vida y sigue generando una utopía acerca de las cosas que Dios dice, que algunos creen por causa de la fe no comprometida que muchos tienen en este tiempo. Dios nos ha llamado a ocupar un lugar de honra, un lugar que costó la sangre de su Hijo Jesucristo. Él nos dio la dignidad que nadie nos había dado y que por lo tanto hoy día debemos ser responsables de esta labor que nosotros debemos desempeñar. Cambiemos nuestras familias, cambiemos nuestro entorno por medio de la palabra de Jesucristo en nuestra vida. Seamos capaces de abrir nuestra boca y hablar con denuedo la palabra de Dios para que los hombres descubran en Él el destino de la felicidad de su propia alma. Hemos sido puestos en este lugar para hacer resplandecer la luz de Cristo en esta humanidad. Si algo no está sucediendo en tu vida, es porque has dejado de mirar el sentido por el cual hoy día tú eres iglesia. Es Dios el que nos dice en su palabra que nuestro corazón debe estar lleno de Él, lleno de sus convencimientos, de lo que Él nos dice, y esto se reflejará en nuestra realidad externa. Si esto no está sucediendo, debemos volvernos al Señor con todo el corazón y debemos dejar que los principios de Él sean parte de nuestra vida. En tu corazón está la semilla del Espíritu Santo, la semilla de que va a generar una multiplicación si tú te dispones en las manos del Señor a sembrar la palabra de Jesús, a impregnar a otros acerca de lo que Jesús ha enseñado en el sentido de valores y de conducta sobre esta tierra. Esa semilla se sembrará en el corazón de los que te rodean y ellos producirán que esto tenga una multiplicación de convencimiento en otros que les llevarán luego a la persona de Jesucristo como la persona más importante en su propia vida. No deben ser algunos los que deben resplandecer. Dios nos ha llamado a todos a cumplir esta labor. Hoy día tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad está en la palabra del Señor para nuestra vida. Hermanos queridos, cuando descubrimos lo que somos, viviremos en función de nuestra naturaleza y haremos naturalmente lo que existe en nuestra vida. El hacer el bien tiene que ver con una decisión. La palabra del Señor dice que haciendo el bien destruiremos el mal. Y dice, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Eso hace entender de que la palabra del Señor nos dice a cada uno de nosotros que es posible de repente cansarse de hacer las cosas que debemos hacer. Que es posible de repente que en alguno exista el deseo de mantenerse al margen. Existe el deseo a lo mejor de no integrarse a las cosas que tienen que ver con esfuerzo, con sacrificio en la obra del Señor. Pero Dios nos ordena en su palabra, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Él no nos está pidiendo nuestro parecer, Él no nos está diciendo si sientes o no sientes, Él nos está diciendo, no debemos cansarnos de hacer el bien. Él nos está dando una orden porque Él es el Señor, Él es el Rey, Él es el dueño de nuestra vida. Y Él nos dice y nos pide lo que potencialmente nosotros podemos hacer, porque Él nos ha dado el poder de su Espíritu Santo. Y la Biblia dice que el poder de su Espíritu Santo genera en nosotros las capacidades que hoy día nos faltan para cumplir los propósitos de Dios. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece.
No hay nada que no podamos hacer por el Señor. Entonces, aunque exista angustia, depresión, aunque existan muchas cosas que de repente te hacen pensar negativamente y no querer hacer lo que Dios te pide en la palabra, debes sacudirte de esa realidad y debes hacer lo que Dios te dice en su palabra, y eso producirá la bendición que no solamente llegará a ti, sino a todos aquellos que te rodean. No nos cansemos pues de hacer el bien. Hay hábitos que cambiarán en nuestras vidas si empezamos a inquirir en responsabilidad a lo que Dios nos pide de hacer el bien. Hay hábitos que no están en nosotros, que son buenos y que son de Dios, y que muchas veces no los tenemos porque ni siquiera nos hemos dispuesto a hacerlo. Muy poca gente ora, muy poca gente lee la Biblia, muy poca gente aparta tiempos para Dios durante todos los días de la semana. Pero eso reflejará la consecuencia de esa poca entrega, porque tu vida de una u otra manera será afectada negativamente. Pero si tú te decides a tener hábitos espirituales, estos hábitos espirituales al comienzo serán difíciles, pero cuando tú lo hagas en responsabilidad, obedeciendo al Señor, serán parte de tu conducta y de tu vida, y después serán naturales en ti. No porque has puesto tu fuerza de voluntad, sino porque el Señor es más Señor en tu vida, Cristo es más Cristo en nuestra vida. Pablo llega a decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es porque el Señor ha crecido de tal manera en su vida que hoy todo lo que él vivía, lo vivía en la fe del Hijo de Dios. Tenía una conducta en conformidad a la transformación que estaba teniendo en su propio corazón. Romanos capítulo 12 nos dice, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahí nos está diciendo que nuestro modo y nuestra manera de pensar no debe estar basado en lo que nos han dicho, no debe estar basado en lo que esta sociedad nos ha enseñado, sino que lo que pensamos que generará transformación en nuestra vida es acerca de lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Renovemos nuestra manera de pensar, renovemos nuestra manera religiosa de pensar, porque hay muchos que hoy día no están creciendo, hay muchos que hoy día no tienen vida espiritual más comprometida con el Señor porque no han renovado su mentalidad religiosa y siguen en el mismo estado de siempre. Dios nos llama a un desafío mayor. Dios nos llama a transformar nuestra manera de pensar. La palabra metamorfo ahí tiene que ver con no conformarse al sistema de vida de este mundo, a la ideología que puede existir en este mundo, a la ideología religiosa que existe en este mundo. Nosotros, o muchos de nosotros, sin haber sido católicos, tenemos una mentalidad católica. Venimos a misa todos los domingos, pero en la semana nos olvidamos de Cristo, nos olvidamos de Dios y creemos que solo estar aquí día domingo es ser cristiano. Yo quiero decirte que esa es una equivocación. Ser cristiano no es una religión, es una relación donde yo me relaciono con Dios estrechamente y eso transforma mi vida para que sea una transformación que dure toda la semana y yo viva para Él y en función de Él todos los días de mi vida, porque la Escritura nos ha llamado a ser capaces de morir por la causa del Señor. Esa es la magnitud de nuestro compromiso. Si no somos capaces de renunciar a nuestros tiempos, a nuestras comodidades por el Señor, menos daremos nuestra vida por Él. Entonces Dios nos llama en su palabra a transformar nuestra mente, a presentar nuestras vidas, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Qué quiere decir eso? Toda la concepción de lo que nosotros somos en nuestros pensamientos debe estar tan clara con respecto a la responsabilidad que nosotros tenemos de ser iglesia, que eso debe generar en nosotros un estilo de vida. Este estilo de vida es un culto a Dios constante, es una forma de adoración a Dios constante, y nada tiene que ver solamente con un reunirnos en la iglesia,
sino que tiene que ver con un vivir para el Señor y vivir en función del Señor. Tiene que ver con darnos cuenta que Él es lo más importante en nuestra vida, y esto debe notarse en todas nuestras convicciones y nuestras maneras de ser y de actuar. Porque diariamente somos desafiados por el mal a transgredir lo que Dios puso sobre nosotros. La Biblia dice que desde el corazón de lo más interno del hombre vienen los adulterios, las fornicaciones, vienen las guerras, viene todo lo malo. Pero ahí donde existe eso, Dios quiere ser el Señor de nuestra vida. Aunque tú puedas estarte muriendo de ganas por no hacer lo que Dios te ha pedido, dice la Escritura que tú debes negarte a ti mismo y hacer lo que el Señor te ha mandado hacer. Cuando leemos la Escritura y descubrimos las palabras del Señor, descubrimos que Él no nos está dando una sugerencia. Descubrimos que Él no está apelando a la democracia para ver si nosotros aceptamos o no aceptamos lo que Él nos dice. Cuando Jesús nos habla en la Escritura, nos está ordenando lo que debemos hacer. No nos está pidiendo el parecer. No nos está diciendo te gusta o no te gusta. No nos está diciendo sientes o no sientes. Él te dice tú debes hacerlo porque eres hijo de Dios, porque mi presencia está en ti y porque te he dado la capacidad para realizar los planes y los propósitos que Dios tiene con nosotros. Es un deber, es una responsabilidad. Más que un compromiso, es estar involucrados. Es estar involucrados. Porque los compromisos los hacemos siempre y cuando no tengan un costo mayor para nosotros. Ayer, hablando con los jóvenes, le ponía el ejemplo de la paila con huevo y el tocino. La gallina entrega sus huevos pero no muere. Pero al chancho le va a costar su vida. Porque para sacar el tocino, ahí tiene que morir. Dios no nos llama a entregar lo que podemos entregar. Dios nos llama a involucrarnos y perder nuestra vida por el Señor. Ser capaz de renunciar a todo por Él. Si usted es mezquino para Dios, si usted no da su tiempo para el Señor, menos su finanza, es porque usted no está dispuesto a morir por Él. Y Jesús dice en la palabra de esta manera: si no sois capaces de dejarlo todo por mí, no sois dignos de mí. Imagínense la máxima, la exigencia del Señor. Entonces, para ser una ciudad sentada sobre un monte, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad a la cual no podemos eludir, porque Dios nos dice a nosotros que somos eso. Y por lo tanto nuestra luz debe resplandecer de tal manera que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Si la sal y la luz no ejercen su función, serán pisoteadas por los hombres. Eso significa hollada por los hombres. Significa que tu labor, como no es eficaz, no sirves para ello. No sirves. Y Dios nos ha llamado a ser servidores. Dios nos ha llamado a compartir lo que hemos recibido. Dios nos ha llamado a ayudar a aquellos que están en distintos tipos de problemas, porque tenemos la capacidad de hacerlo. Debemos ser capaces de tener una mentalidad tal que debemos alcanzar todas las áreas de nuestro mundo donde es importante que la iglesia esté presente. No debemos solamente estar presentes ocasionalmente en algunos eventos que existen en este mundo. La iglesia debe tener una trascendencia más allá. ¿Cuántos de nuestros hermanos están viviendo en precariedad económica? ¿Cuántos de nuestros hermanos no pueden hacer ciertas cosas porque ya son de tercera edad? Inclusive no se pueden cortar ni sus propias uñas. Pero no tienen la capacidad de hacerlo, podemos decir, físicamente. Y tampoco tienen el dinero suficiente para ir a un médico o a alguien para que se lo haga. Y nosotros contamos con vitalidad humana. Y no somos capaces de hacer ni eso por nuestros hermanos. Debemos pensar en los demás de ese modo. Hay cuántos hermanos ancianos que no tienen no tienen cómo vivir. Sus casas están sucias porque tampoco tienen la capacidad de limpiarla como en su juventud. ¿Qué sería bueno que nosotros nos organizáramos y de repente fuéramos a lugares de nuestros hermanos y le hiciéramos un aseo general, ayudáramos a muchos aquí que son profesionales y tienen capacidades de salud de atender a esas personas
desinteresadamente, de tener una acción comprometida con aquellos que están pasando necesidad en este mundo. Dios quiere que no solo hablemos bien de Él, sino que nos preocupemos de aquellos que son parte de Jesucristo también y que tienen tantas dificultades en este mundo y que no atendemos con responsabilidad a esas necesidades porque nos han enseñado a través del tiempo a ser indiferentes a la necesidad ajena, a salvarnos solos y preocuparnos de nuestras propias necesidades y no de las necesidades de los demás. Hay tantas cosas que la iglesia debe hacer. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia primitiva se preocupaba de los huérfanos y de las viudas y atendían a ellos con responsabilidad. Y más encima las Sagradas Escrituras nos enseñan que cuando estos eran atendidos por los apóstoles, llegó un minuto donde los apóstoles tuvieron que llamar a varones llenos del Espíritu Santo para atender a las mesas, para que sirvieran a las necesidades de aquellos que eran parte de la fe en la iglesia de Jesucristo. La iglesia tenía una influencia extraordinaria en esa sociedad. Dios no nos ha llamado sencillamente a vivir en función de realidades que tienen que ver con la adoración, sino que Dios nos ha llamado a ser responsables con aquellos que son los más necesitados dentro de nuestras propias filas. La visión que tenemos respecto del servicio al Señor debe crecer. Debe crecer. Debemos tener un voluntariado marcado por principios de fe, porque la Biblia nos enseña que debemos servir primeramente a los de nuestra fe. Aquí hay muchos que llegan a golpear la puerta a pedir ayuda. Hay muchos hermanos nuestros que dan ayuda, que dan hasta el pan de su propia boca para ayudar a otros, pero no son todos, porque muchos llegan aquí golpeando por necesidad. Hay muchos dentro de este lugar que están pasando necesidad y usted y yo no sabemos. Es porque no tenemos una relación hermanable. Porque cuando una parte de tu familia sufre, tú sabes porque eres familiar y contribuyes a este. Dios nos ha llamado a ser su familia. Dios nos ha llamado a ser sus hijos con un Padre celestial. Cristo miró nuestra necesidad y fue capaz de dar en la cruz su vida, no solo por el perdón de nuestros pecados, sino por darnos una dignidad que no poseíamos. Hoy día somos su iglesia por el sacrificio de uno. Se decía minutos antes, haya pues en vosotros, Filipenses capítulo 2, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús vio a la multitud con hambre y multiplicó los panes y los peces. No fue indiferente. Luego de eso él escapó porque la gente quería nombrarlo rey por causa del bien que estaba recibiendo del Señor. Pero como él tenía otro propósito, se fue a otro lugar para cumplir el propósito por el cual él estaba en esta tierra. Dios nos ha llamado a multiplicar lo que viene de él para bendecir a los que tienen hambre, a los que tienen necesidad, a los que están angustiados, a los que necesitan una palabra de aliento también, a aquellos que necesitan una consejería para salir de sus propias dificultades. Dios quiere usarnos a todos nosotros para traer respuestas a las necesidades del ser humano, porque Dios quiere atender al hombre total. La palabra de Dios dice que Dios creó al hombre cuerpo, alma y espíritu. Y la palabra de Dios también enseña que la Biblia tiene la facultad de traer una palabra al espíritu, de traer una palabra al alma y de traer una palabra al cuerpo. Es decir, en la palabra del Señor tenemos la respuesta a todas las necesidades del hombre. Tenemos una gran responsabilidad. La palabra de Dios no es sencillamente un libro que debemos portar debajo de nuestro brazo y utilizarlo ocasionalmente. En esto está impregnada la voluntad del Señor. En esto está la voluntad del Señor para todos nosotros. Tenemos un propósito que debemos desarrollar sobre esta tierra. Tenemos una función que debemos desarrollar sobre esta tierra. Hay muchos que están queriendo en esta sociedad ver a una iglesia viva, una iglesia que está ejecutando los planes que Dios tiene en su palabra. Sabe que las Sagradas Escrituras dicen que cuando la gente en el tiempo de la primera iglesia tenía este tipo de conducta, porque no solo se cantaban los unos a los otros, no solo se tiraban citas bíblicas los unos a los otros, sino que velaban por la necesidad humana,
la Escritura dice que el Espíritu Santo añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Toda esta realidad que está en la Biblia impregnada, Dios quiere que la vivamos hoy. Y esto generará la conversión de muchos que hoy día están indiferentes porque creen que la iglesia es una entidad alienada de la realidad social. Creen que la iglesia no se preocupa porque ellos desconocen que hay muchas entidades cristianas que hacen labores sociales profundas, ya sea en los colegios, en los orfanatos, en hogares de ancianos. Hay grupos nuestros que lo hacen, pero no son todos. Y Dios nos ha llamado a marcar la diferencia. Empecemos por los que están dentro. Empecemos por los que están dentro. Preocupémonos. Usted mira al que está a su lado y a lo mejor no le sabe ni el nombre. Usted dice tener discípulos y no sabe que sus discípulos, no sabe ni cuándo sus discípulos están de cumpleaños. Es porque no estamos haciendo la realidad como nos enseña la Escritura. Debe existir hermandad. Debe existir un amor entrañable, dice la Escritura, entre vosotros. Eso significa que la necesidad del otro es mi necesidad. Eso significa que yo debo ocupar el lugar que Dios me ha dado. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. No te sigas escondiendo detrás de los demás, porque Dios ha puesto la misma responsabilidad sobre ti. Dios ha puesto el mismo sentido del deber por causa de lo que somos frente a tus hermanos y frente a aquellos que están afuera en este mundo. Vamos a ponernos de pie.